Hola, buenas noches. Estamos en este momento para poder reflexionar qué significa pensar históricamente, qué significa promover y producir conocimiento histórico y cuáles son las particularidades de la ciencia histórica que nos van a ayudar a entender los procesos en este mundo contemporáneo. Voy a centrarme principalmente en los historiadores que a partir del siglo XX empiezan a modificar rotundamente la ciencia histórica. El gran debate es sobre cuál es el centro de la discusión a la hora de estudiar historia. Mientras que en otras épocas, como por ejemplo en el siglo XIX, la historia se ocupaba principalmente de héroes, de presidentes, de emperadores, de grandes nombres que modificaban la realidad de las sociedades, de sus hazañas militares, de sus obras de Estado, de gobierno. A partir del siglo XX se empieza a proclamar otro tipo de historia en donde la proclama principal es que todo es historia. Mark Bloch, allá por la década del 30, llegó a decir que la historia es el estudio de los hombres en el tiempo, los hombres como varones y mujeres, en el tiempo y en todos los tiempos históricos, pasado, presente y futuro. Esta ventaja que da la idea de una historia total nos hace pensar en la posibilidad de ampliar el conocimiento histórico a una gran cantidad de ramas. La historia empezó a desarrollar una serie de historiografías especiales que fueron de alguna forma orientándose según su propia perspectiva. Siguiendo el texto de Romero, el capítulo 1 de su libro Volver a la Historia, llamado El Enfoque, el capítulo 1, empieza a hacer un relevamiento de todos este tipos de historiografías, ¿no? Empieza a mencionar, por un lado, el campo de lo económico, en donde el objetivo principal de esta historiografía económica es poder analizar los diferentes factores de producción, por un lado los recursos naturales, la mano de obra, la tecnología, y cómo esos modos de producción son distribuidos en la sociedad. También esta historiografía económica busca reflexionar y estudiar cómo se distribuye la producción, cómo se distribuye la riqueza y por supuesto los diferentes tipos, ¿no?, de producción, producción agraria, producción industrial. Por otro lado, la historiografía también empieza a desarrollar metodologías y enfoques más vinculados al campo de lo social. Este campo de lo social tiene como objetivo analizar las formas básicas de la sociedad, reconociendo actores sociales más que protagonistas y grandes personajes. Estos actores sociales pueden ser actores sociales colectivos, los obreros, los burgueses, los sectores marginales. Y este campo de la historia social no solo busca reconocer actores sociales y sus intereses, sino también cuáles son los conflictos. Cuáles son los conflictos que empiezan a tensar las relaciones sociales en búsqueda de una superación de los antagonismos. Por otro lado, la historiografía también empezó a desarrollar el campo de lo político. Este tipo de historiografía busca reflexionar en torno al Estado, sus características, su organización política, cuáles son los actores sociales que logran tener el control del poder del Estado y cuáles serían las luchas para tener justamente la supremacía de unos sobre otros, teniendo al Estado como un instrumento. Y para finalizar en el campo de estas historiografías, eh, empieza a desarrollarse a partir de la década del 80 principalmente lo que llamamos el campo de lo mental o la historia de las mentalidades. Este es un campo bastante complejo poder analizarlo porque no solo se articula con una gran cantidad de ciencias sociales, de disciplinas sociales, sino que da un vuelco un poco mayor a lo que es el campo de lo económico, de lo social y de lo político. El campo de las mentalidades, la historia de las mentalidades, se basa en el estudio de las ideas, de las representaciones mentales, de lo que la sociedad pretende que es, pero no es,
de la gran simbología que puede llegar a construir las sociedades. Las fuentes de conocimiento histórico pueden ser las artes, pueden ser la arquitectura, lo lingüístico. Estos campos, estas historiografías, se fueron diversificando a medida que fueron avanzando los años en campos cada vez más específicos. Historia del arte, historia de las mujeres, historia de las mentalidades, historias por todos lados, que hace que los historiadores empiecen a desarrollar metodologías particulares en cada una de ellas, buscando, por supuesto, la promoción del pensamiento histórico. Acá la cuestión no solo tiene que ver con qué tipo de historia contar o qué tipo de historia promover, sino cuáles son las características mismas del conocimiento histórico. Por supuesto, el método es un método que tiene que ver, un método ligado a lo hipotético y deductivo. El cientista social en historia lo que busca es poder corroborar, poder refutar hipótesis de trabajo, y que para ello va a salir a buscar de forma crítica fuentes de información. Esas fuentes pueden ser primarias, los rastros, los rasgos, las huellas que nos deja el pasado, o pueden ser también fuentes secundarias, todos aquellos escritos, todas aquellas investigaciones que se han hecho en torno a ese pasado que se pretende narrar. Ahora, ¿de qué manera se narra este pasado? Romero en su capítulo nos empieza a diferenciar una gran cantidad de categorías a tener en cuenta a la hora de contar la historia, a la hora de recuperar la historia. Por un lado, diferencia lo que es estructura de coyuntura. La estructura como lo estático, la composición de un momento dado, las partes, los elementos, el esqueleto. Mientras que la coyuntura es el movimiento, es el proceso, cómo esas estructuras van cambiando a medida que los diferentes intereses de los actores sociales y la coyuntura, y el dinamismo del devenir histórico lleva a plantear que la coyuntura sería ese funcionamiento móvil de los diferentes elementos de la sociedad. Por otro lado, Romero también plantea la cuestión de los diferentes tiempos y las duraciones. Él toma, por supuesto, las ideas del historiador Brodel, que plantea que hay diferentes tiempos a la hora de analizar. El tiempo largo, que es ese tiempo ligado a las estructuras y los cambios. El tiempo medio, que está ligado más al movimiento coyuntural de esa estructura que se va moviendo a través del tiempo, y el tiempo corto, que no es otra cosa que el acontecimiento puntual, en un momento dado. Habría que preguntarse, para ir finalizando este pequeño video, si la historia es objetiva, si lo que busca la historia es recrear de una forma con rigor científico, buscando la verdad absoluta. Creo que el siglo XX ha hecho que la modernidad primero y la posmodernidad después nos lleve a considerar que lo que hay es una construcción de relatos subjetivos, y que a lo sumo esa verdad con mayúscula podría considerarse como la sumatoria y la relación intersubjetiva de todos estos relatos. En otras palabras, hay tantas historias como historiadores. Es por eso que hay historiadores que se dedican a lo económico, otros a lo político, otro a lo social, otros a lo religioso, a las cuestiones de género. Y hay historiadores que se encargan de estudiar o la estructura, o la coyuntura, o el movimiento. Algunos se dedican exclusivamente a las relaciones multicausales. O sea que hay una gran variedad de historias que nos permiten poder, de alguna forma, considerar al pasado como un pasado móvil, un pasado que no está estanco ni estático, porque en última instancia ese pasado va a ser releído constantemente por las generaciones de historiadores que van a empezar a aparecer. Bueno, les dejo un saludo grande, buenas noches.